¿Alguna vez te has preguntado cómo los químicos saben exactamente cuánto de cada sustancia mezclar para obtener un producto? No es magia, es estequiometría. Buen día compañeros, mi nombre es Jessica Leticia Talavera Ramírez y mi equipo está conformado por Kelly Arlet Caballero Negro, Sebastián García, Sara Mira Zaragoza Valdés, Manuela Gabretera. y venimos a presentarles el tema de estequiometría, el reactivo limitante y cómo calcular el porcentaje de rendimiento. Como concepto general, la estequiometría es son las relaciones cuantitativas entre los reactivos que se consumen y los productos que se forman. Se basa en la medida de la conservación de la masa y permite prescindir las cantidades necesarias de reactivos en una ecuación química. La estequiometría se centra en las relaciones molares entre las sustancias y los coeficientes de una ecuación balanceada que indican esta misma relación. Continuando con lo que dijo mi compañera Jessica, pues prácticamente podemos reducir que la estequiometría es, por ejemplo, imagínense que tenemos un montón de legos y, no sé, ustedes construyeron su castillito de legos, entonces ustedes quitan las piezas y ahora con esas mismas piezas arman, por ejemplo, carritos o una casa o lo que sea. Es la misma masa, pero se podría decir usada de diferente manera. Justamente eso, es la ley de la conservación de la masa. Lavoisier fue un químico francés ya de hace muchísimo tiempo que es considerado el padre de la química porque justo él inventó, o bueno, él estableció lo que es la ley de la conservación de la masa, que dice que la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, como les explicaba con los legos. Entonces, antes se creía que, por ejemplo, cuando hay una combustión de algún químico, se cambiaba la masa porque se reducía la masa, porque cuando algo pues se quema, lo vuelves a pesar y ya no pesa lo mismo. Pero realmente no. Lo que dijo Lavoisier fue que eso estaba mal porque antes se creía eso e incluso le habían puesto un nombre raro de cómo se le llamaba a eso que se destruía y así. Pero no, realmente lo que pasa es que se rompen los enlaces que tienen los químicos, entonces se rompen los enlaces y se van al aire. Por eso, por ejemplo, cuando queman, pues sale dióxido de carbono o CO2, o incluso se pueden formar moléculas de agua debido a que pues, ya está en el aire y ustedes no lo ven, pero ahí sigue. Por eso él estableció esto, que no se podía ni destruir ni crear la masa, solo transformarse, porque él hizo un experimento en el cual ponía, justo así como se ve ahí, ponía un tarro y prendió un fósforo. Entonces el fósforo lo quemó dentro del tarro, el tarro era hermético, y lo que pasó es que él había pesado antes el fósforo y el tarro por separado y luego después de quemarlo seguía pesando lo mismo. ¿Por qué? Porque no se escapó nada y se quedó todo ahí dentro. Entonces él pues dedujo que todo esto nada más era una transformación de la materia. Retomando el tema, tenemos lo que es el reactivo limitante. El reactivo limitante en un cálculo estequiométrico o en un cálculo de ecuaciones es el reactivo que se termina primero. Y para esto voy a utilizar un ejemplo para explicarlo mejor. Nos piden determinar cuántos gramos de amoníaco gaseoso se producen a partir de la siguiente reacción. Para esto seguiremos unos pasos. El primero es balancear la ecuación. Tenemos acá dos moléculas de hidrógeno, acá dos de nitrógeno y acá tenemos tres de hidrógeno y una de nitrógeno. Para balancearlo vamos a poner aquí un 3 y al multiplicarlo, 3 por 2 nos da 6. Para que esté balanceado, en este lado también colocaremos un que sería un múltiplo. En este caso sería un 2 y al multiplicarlo nos da 2 por 3, nos da 6 moléculas de hidrógeno. Para lograr balancear el hidrógeno, pues ya no hacemos nada, ya está balanceado. Tenemos 2 de este lado y tenemos 2 de este lado. En el paso número 2, vamos a utilizar esta tablita
que nos va a ayudar para después poder determinar cuál es el reactivo limitante. Tenemos la N son el número de moles que tiene la reacción de los elementos. Y para calcular la masa molar, multiplicamos el número de moles por la masa atómica. Estamos sobre el hidrógeno. Para el hidrógeno nos quedan 28 gramos por mol. Y para el de amoníaco nos quedarían 7 gramos por mol. Después, para calcular la masa, vamos a multiplicar la masa molar por el número de moles. Y ahora vamos a usar la relación masa-masa para poder determinar el reactivo limitante de esta ecuación. Para esto vamos a usar una regla de 3 y aquí nada más despejamos X. Resolver esta ecuación, este sería el resultado, lo que nos quiere decir que el reactivo limitante es el nitrógeno, porque solo tenemos, en el problema nos dice que solo tenemos 80 gramos de nitrógeno y acá ocupamos 233 gramos. Retomando lo que mi compañera dijo, lo que haremos a continuación será determinar cuántos gramos de amoníaco gaseoso se producen a partir de la siguiente reacción. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues sacando la cantidad de gramos que tenemos, en este caso son 28 gramos de nitrógeno, y esto equivale a 34 gramos de entonces, la presión que tenemos que hacer es muy simple, simplemente tenemos que tomar cuánto vale en este caso el nitrógeno, que sería 80 gramos de nitrógeno, y lo vamos a multiplicar nada más por la cantidad de gramos, moles, que vale el amoníaco. En este caso sería 34 gramos. Y todo esto lo vamos a dividir entre pues, los 28 gramos que tenemos que vale el amoníaco.
lo que sigue a continuación es muy simple. Como estamos multiplicando esto por esto, de cualquier forma podemos cancelar esto con esto y esto con esto. El resultado de aquí pues, es una simple operación, es simple álgebra, no creo que sea muy complicado. Aquí simplemente pondré el resultado para ahorrar un poco de tiempo, el cual es 97.14 gramos. Y ese es el resultado. A continuación, les explicaré cómo calcular el rendimiento de una reacción, pero primero, para poder explicarles cómo calcularlo, necesitamos dos conceptos muy importantes, lo que es el rendimiento teórico y el rendimiento real. El rendimiento teórico es el que a base de cálculos analíticos, pues obtenemos lo que nos debería de dar esta reacción, y ya el rendimiento real es el que pues, nos termina pues, de dar esta reacción. Y este siempre varía, no siempre nos da un rendimiento del 100%, y existen muchos factores los cuales pueden alterar este producto, los cuales pueden ser una reacción reversible, una reacción secundaria que siga reaccionando su producto, o que se pierda en el camino que se pierda el producto cuando esté reaccionando. Y a continuación les explicaré cómo poder calcular este rendimiento teórico con una serie de pasos. El primer paso que tenemos es que necesitamos que nuestra ecuación esté balanceada. El segundo paso es identificar nuestro reactivo limitante. El tercer paso es calcular nuestro rendimiento teórico. El cuarto paso es calcular el rendimiento real, que ese normalmente ya no viene en los problemas que tenemos de química. Y el quinto ya es usar la fórmula del rendimiento de la reacción. Y a continuación les tengo un ejemplo sobre cómo calcular el rendimiento de la reacción. En este problema nos plantea que el hidrógeno reacciona con el cloro para producir el cloruro de hidrógeno. Se usan 10 gramos de dicloro, y se obtuvieron 8 gramos de ácido clorhídrico como rendimiento real. Y nos pide calcular el porcentaje de rendimiento. Bueno, siguiendo con los pasos, primero se nos pedía que nuestra ecuación estuviera balanceada. Tenemos esta ecuación, que es 2 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de cloro, y pasa como ácido clorhídrico, pero aún no está balanceado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2 de hidrógeno, acá solo tenemos una, y acá tenemos 2 de cloro, y acá solo tenemos una, y solo le añadimos un 2 a la izquierda para que esté balanceado. Y así tenemos 2 de hidrógeno, 2 de cloro, 2 cloros y 2 hidrógenos. Y a continuación, primero necesitamos calcular la masa molar de cada átomo, y aquí en esta parte tenemos 2 cloros, entonces tenemos lo que es 35.45 por 2, y ya esto nos da 70.90 de gramos moleculares. Y nos dice el problema, nos plantea que se usan 10 gramos de cloro, entonces solamente lo dividimos, los 10 gramos que nos dan, por los 70.90 gramos moleculares, a los que equivalen, y esto nos da 0.131 mol. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que en 10 gramos de cloro hay 0.131 moles. Entonces, de este lado de la ecuación del cloro se nos dice que tenemos un mol, y de este otro lado tenemos 2 moles. Entonces, a este 131 moles le vamos a multiplicar por 2, porque del otro lado tenemos 2 moles. Y esto nos da 0.262 moles. Y a esto se lo vamos a multiplicar a la masa molecular del ácido clorhídrico, que por cada cloro tenemos 3.45 gramos mol, y por cada hidrógeno tenemos 1 gramo mol. Entonces solo hacemos la suma y nos queda de 36.45 gramos moleculares, y todo esto multiplicado por 0.262 nos queda como 10.29 gramos. Y este es nuestro rendimiento teórico.
Y en el problema se nos plantea que se obtuvieron 8 gramos de ácido clorhídrico, ese es nuestro rendimiento real. Entonces procederemos a utilizar el quinto paso, que es ya usar la fórmula de rendimiento real. Entonces es el porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real, que es de 8 gramos, entre el rendimiento teórico, que es de 10.29 gramos. Y esto lo multiplicamos por 100. Y como resultado tenemos un porcentaje de rendimiento del 77%. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser un poco de ejemplos. Como la estequiometría parece algo que solo se puede llegar a utilizar en la química, realmente puedes utilizarla en muchas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos cuando tenemos que hacer arroz, se sabe que se tiene que hacer 2 tazas de agua porque al hacer arroz, eso es algo que ya se tiene previsto que se tiene que hacer para que una cosa funcione con la otra. Ahora, la masa como tal se puede representar en gramos o kilogramos, que es lo que normalmente se utiliza. Y por ejemplo aquí una caja de huevo. La caja de huevo no es una representación de que es el peso de todo esto se representa en cualquiera de estos gramos o kilogramos. Ahora, es un poco diferente para la masa molar, porque en este caso vamos a tomar gramo sobre mol. Entonces, como tenemos eso, vamos a tomarlo de, por ejemplo, en estos casos, ahora, en un ejemplo un poco más práctico, podemos tomar que, imaginando todo esto, que tenemos 3 moles de 2 de oxígeno. ¿Okay? Y quieres saber cuántos moles de H2O agua puedes producir si todo el oxígeno reacciona. Primero lo que tenemos que hacer es balancear la ecuación. ¿De qué manera? Pues, en este caso, ¿qué tenemos? 2 de hidrógeno, aquí 2 por 2, 4. Entonces tenemos 4 de hidrógeno y solamente 2 de oxígeno. En este caso tenemos 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente agregar un 2 a la ecuación. Un 2 más O2, esto es igual a esto. Entonces, ahora lo que tenemos es que por cada 3 moles es equivalente a oxígeno, a los 2 de oxígeno que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Organizarnos un poco. Tenemos y ahora, nosotros lo que buscamos o queremos saber es la cantidad de moles que hay en H2O. Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que ya hemos hecho antes. En este caso, sería una multiplicación donde lo que multiplicaría sería la cantidad de moles en oxígeno. Todo esto va a multiplicar ahora, lo que tenemos es todo esto sobre cuando vale 1. Y pues el procedimiento es un poco el mismo a lo que ya se había hecho antes. Simplemente vamos a multiplicar los moles que tenemos en esta parte de aquí por los moles que tenemos aquí. Y aquí vamos a considerar moles y contarnos un poco, es prácticamente lo mismo. Entonces quedaría como 6 moles de H2O. Y ese sería el resultado. Esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos la atención y esperamos que el tema haya sido un poco increíble. Sabemos que es un tema un tanto complicado, pero esperamos que haya sido fácil para ustedes entender de la manera que nosotros les explicamos.
ahí de la nada. Otra vez. Bueno, retomando lo que ya había comentado mi compañera, retomando lo que dijo mi compañera, lo que vamos a hacer es retomar